Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta RD, iniciando la semana bien tempranito. Vamos a hablar en este momento con el doctor Ernesto Peña. Él es experto en Derecho Público, que abarca, ¿no?, muchos de los derechos en la República Dominicana. Ernesto, gracias por estar con nosotros. Gracias. Buenos Gracias por días. tenerme aquí en el programa. De verdad. Saber, en principio, cuál es tu opinión en torno a esta vorágine que se ha desatado sobre la situación de los recursos que se han sometido ante los tribunales de la República, de si es legal o no legal que Leonel aspire de nuevo, los recursos de amparo que hay en contra de la formulación como candidato por parte del PTD, en fin. ¿Cómo tú ves el ambiente en este momento? Bueno, realmente para los abogados muy interesante porque Sí. surgen muchas cosas y diferentes teorías que se ponen a prueba, aunque políticamente realmente eso te da un ambiente en efervescencia, podríamos decir. Y partiendo principalmente del caso que mencionas, del caso del PTD, donde prácticamente fue un partido que fue adquirido como si fuera una SRL, o sea, Exacto. fue prácticamente comprado Tú sin. sabes que, perdóname que te interrumpa, que ese término de SRL es interesante. O sea, es una empresa que se adquiere. Los partidos políticos son eso, son empresas privadas, lo que no deben actuar en función de solamente de intereses privados, sino del interés público. Sí, y bueno, y realmente lo que pasa con los partidos políticos es que se supone que responden a una ideología y responden también a un Sí, gobierno interno que debe responder también al mismo tiempo. La Constitución exige que las decisiones que se tomen se hagan a través de procesos que respeten una democracia interna. exacto. Entonces, cuando se le pasa por encima todo eso es que vienen todos esos temas. Quienes han accionado en contra de la decisión del PTD de aliarse con el expresidente Fernández son precisamente miembros del propio PTD, algunos que aspiraban a candidatura, algunos que están denunciando que sus estatutos han sido violados porque o sea, la asamblea que se celebró fue celebrada en violación, Ujú. no hubo una convención real, Y fue por entonces, un mecanismo que realmente no establecen los estatutos. exactamente. Digo, según José González Espinosa, dice que la Asamblea Nacional de Dirigentes es la encargada de tomar cualquier decisión al respecto. Claro, y incluso también habla en tema de respeto de ideología, de que tiene que ser alguien que sea miembro del partido. Ujú. Y una serie de cosas. Y en eso, en esta semana están pendientes de conocimiento en el Tribunal Superior Electoral una acción dirigida precisamente a buscar la nulidad de ese proceso. Exacto. Visto todo esto, partiendo del conocimiento que tienes, ¿qué esperas? Bueno, realmente nosotros estamos privilegiados, debemos Sí. decir, con un Tribunal Superior Electoral que se ha tomado la responsabilidad de fallar en tiempo récord. Podemos ver en el caso de la acción que fue llevada por el PLD, el, el Tribunal Superior Electoral falló ese mismo día. Por Exacto. lo que realmente en cuanto a dilación podíamos esperar que se falle ese mismo día. Y en cuanto al derecho, viendo realmente todas las violaciones, en un artículo que inclusive publicó en el día de hoy el abogado Eduardo Ramos, yo entiendo que el camino que tiene el Tribunal Superior Electoral desde el punto de vista jurídico, Exacto. desde el punto de vista jurídico, que sabemos que muchas veces no siempre es la única variable a tomar en cuenta, pero desde el punto de vista jurídico estaría el compelido a fallar a favor de esa acción. De la acción que está Sí. en este momento. Este, ¿cómo, ¿cuál es el futuro inmediato? Estamos hablando de que si Leonel Fernández no es admitido en el Tribunal Electoral, todavía tiene el Tribunal Constitucional para acudir, en caso también de que la Junta no acepte la candidatura de él por la Fuerza del Pueblo PTD, que ha sido inscrita el pasado viernes. Todavía tiene el Tribunal Constitucional como opción. Sí, el viernes fue inscrita, o no inscrita, porque realmente la ley habla en términos de propuestas. Exacto. Es decir, los partidos proponen sus candidatos y entonces es la Junta Central Electoral Que quien acepta. acepta o rechaza esa propuesta de candidatos. Y la ley de régimen electoral habla en su artículo 144 de que la Junta tiene un plazo de 5 días para reunirse y decidir sobre eso. Sin embargo, se presenta, como tú dices, un escenario
particular, y es el escenario de que esos artículos que prohíben, o sea, que prohíben expresamente que un candidato que haya perdido dentro de una primaria pueda entonces buscar una candidatura dentro de otro partido, dentro del mismo torneo electoral, han sido atacadas por algunos por considerarla inconstitucional por ante el Tribunal Constitucional. Pero entonces hay una situación, no solamente la ley de garantías electorales, sino que los mismos estatutos internos del Partido de los Trabajadores Dominicanos establece que no puede ser candidato presidencial una persona que no haya sido o que no sea miembro del partido. Sí, exacto. Los estatutos lo que hicieron fue, ellos hicieron una asimilación de esa normativa que igualmente la ha hecho la Junta Central Electoral en su reglamento de candidaturas. En los estatutos se incluyó de que una prohibición de que no podían participar como candidatos personas que hayan perdido en primarias de otros partidos. Entonces, dentro de los propios estatutos también, que fue algo de las cosas que hemos podido evaluar. La situación política que estamos viviendo no tiene precedente. O sea, nunca habíamos tenido una cantidad como la que tenemos de situaciones, partidos que bueno, en el caso, por ejemplo, del Partido Reformista, están divididos. Un grupo apoya a un candidato, otro apoya a otro. ¿Qué presagia tú como encargado, como experto de derecho público? ¿Se le reconocerá a Leonel Fernández el derecho a volver por el principio constitucional de que tengo derecho a elegir y ser elegido y se obviará lo de la ley? Porque o sea, yo me pregunto, ¿pero para qué está la ley? O sea, es cierto que la Constitución es ley de leyes, pero esa misma Constitución manda a respetar la ley. Y la ley establece una cosa. O sea, Sí. ¿qué piensa? Hay una dualidad bastante difícil. Sí, realmente lo que tenemos que ir por instancia. En el caso de la Junta Central Electoral, los organismos públicos, o sea, los organismos del Estado, están sometidos a la ley. Okay. Y existe un principio que se conoce como la presunción de constitucionalidad de la ley. Es decir, hasta que una ley no sea anulada por el Tribunal Constitucional, se presume que es constitucional y por tanto es enteramente vigente y aplicable. Y esto por algo de garantizar la seguridad jurídica. O sea, solo imaginemos que cada estamento público, en la ley que le compete, diga, no, yo entiendo que esa ley es inconstitucional y no la aplico. Entonces vamos a estar en una anarquía, en un limbo, durante 6 o 7 meses o un año, hasta que alguien accione en contra de esa ley y el tribunal confirme que sí es inconstitucional, o si nunca accionan, entonces tendremos un estamento del Estado que no cumplirá la ley nunca porque no la considera constitucional. Entonces, evidentemente que ese principio exige que esa ley sea aplicada. Por lo que la Junta Central Electoral está obligada a ejecutar la ley e inclusive su propia normativa, porque ya la Junta, en un reglamento que emitió en mayo, en el reglamento de candidaturas, en su artículo 10 incluye la prohibición como parte de la normativa dentro de las facultades que se le da para regular. Eso por ese lado. Y por el otro, la parte de la constitucionalidad, que es la parte que le tocará evaluar al Tribunal Constitucional, el artículo 74 de la Constitución habla que los derechos fundamentales, en sentido general, son regulables, sí. Dígase que son limitables. Y nuestro Tribunal Constitucional, en el caso particular del derecho a elegir, a ser elegible, ha dicho también que se puede regular estableciendo cuáles son los límites. Habla de que se deben separar requisitos entre condiciones de elegibilidad y las formalidades de inscripción. Es decir, una condición de elegibilidad es, por ejemplo, el requisito de la edad. Exacto. Solamente la Constitución puede establecer ese tipo de requisitos. Pero, sin embargo, cuando ya yo te hablo de que, por ejemplo, de que los partidos son las personas jurídicas a través de las cuales yo debo encauzar una candidatura, al mismo tiempo puedo también, por vía legal, poner que esas candidaturas deben tener ciertas prohibiciones, como es el caso, que busca proteger la integridad de los partidos, que es el transfugismo electoral. Además, la misma Constitución debe ser garante de eso, de establecer límites, porque si no se establecen límites en todos los sentidos, no tiene sentido tener Constitución. Y que precisamente la ley lo que hace es, inclusive se ha hablado de que no es tanto una prohibición, o sea, la ley lo que hace es regular y crea un cauce para el ejercicio del derecho. Un cauce que, vale decir, es enteramente voluntario.
Es decir, tú puedes elegir, nuestra ley actual prevé la figura de la candidatura independiente. Tú puedes Exacto. elegir inclusive no irte por un partido, sino irte Exacto. mediante una candidatura independiente. Pero tradicionalmente ha sido un requisito de que, de que la Sí, candidatura sea a través de partidos. Y antes exacto. nunca se había hablado de que era inconstitucional limitar el derecho porque sería una limitante. O sea, yo debería poder ser elegible de yo y entonces a la Junta inscribirme. Exacto. Y tradicionalmente siempre se ha hecho que debe ser a través de un partido, porque precisamente lo que crea es un caos para el ejercicio del derecho. Es decir, la ley dice que el ejercicio del derecho, si tú lo eliges hacer a través de un partido, debe ser a través de ganar o una primaria interna o una convención. Otra regla que sigue ese mismo caos es que si tú pierdes esas primarias, entonces, para proteger el derecho de las personas que votaron por ti, que votaron por el otro, para proteger la integridad de los partidos y para proteger también el derecho de tu otro contrincante, tú no puedas solamente para ese torneo electoral Ok. Buscan participar por de otro nuevo. partido. Porque y por eso ahí se ve la diferencia en un término de temporalidad entre una condición de elegibilidad y la formalidad de la candidatura. O sea, yo en la próxima elección me puedo, o sea, si yo me siento mal, yo puedo irme a otro partido y a partir de ahí trabajar para mi próxima candidatura. Es decir, Sí, para lo que aplicaría es para esta para esta. ocasión. Otra cosa que es importante decir es que o sea, esto no es un invento de la ley dominicana. En los Estados Unidos, casi 44 estados tienen regulaciones. Ok. Ellos le llaman las regulaciones de las leyes del perdedor adolorido. Es decir, ellos le dicen, ellos dicen el sore loser laws. Yeah. Es decir, son leyes específicamente dedicadas a esos perdedores adoloridos, ellos le llaman, que son las personas que pierden dentro de un partido, entonces desean buscar su candidatura. O sea, y realmente es algo que tiene desde los 1920 cada año se han ido sumando diferentes estados hasta que actualmente casi todos los estados lo tienen y ellos lo consideran como una de las fortalezas, y lo cual ha ayudado a fortalecer los partidos. Allá realmente son básicamente dos partidos fuertes, con ideologías fuertes, y nadie se sale porque sabe que si pierden en una primaria, no podrán participar por otro partido, sino que deberían entonces migrar en otro partido y así seguir el cauce del derecho. La Junta tiene el agravante de la fecha. Tiene días, sí, tiene 5 días para fallar. Esto es una camisa de fuerza que se le pone al organismo y que evidentemente esto pudiera desatar una decisión de la Junta Central Electoral ajustada a la fecha, pudiera en el futuro inmediato desatar otras situaciones. Por ejemplo, que el tribunal falle a favor o en contra de esa decisión que ha tomado la Junta Central Electoral. Sí, lo que pasa es que en los periodos electorales los plazos siempre deben ser cortos, Okay, precisamente por lo que mencioné. Por eso la ley habla de 5 días. Ya luego esa decisión de la Junta Central Electoral puede ser elevada, okay, o sea, puede ser impugnada ante el Tribunal Superior Electoral y luego incluso o seguir su cauce hasta el Tribunal Constitucional. Y por lo regular, cuando el Tribunal Constitucional toma decisiones, inclusive en contra de leyes, etcétera, también regula los efectos. O sea, el Tribunal Constitucional perfectamente te podría decir, la anulo, pero con efectos después que pasen estas elecciones. entiendo. Por ejemplo, porque el Tribunal Constitucional puede modular los efectos de cara a que el impacto que tenga esa anulación no tenga impacto catastrófico. Es decir, que él te diga, bueno, mira, yo considero que en este caso podría tener problemas, pero entonces lo dejamos con un efecto dilatado en los próximos 4 años. Pero realmente yo creo que desde el punto de vista constitucional, creo muy poco probable que el TC eh, los declare inconstitucional por las cosas que hemos mencionado, porque al final no se trata de una limitante, sino de una regulación, y el propio Tribunal Constitucional ha dicho que la regulación de derechos fundamentales lo que debe ser razonable y que debe perseguir un fin legítimo. Es decir, que no sea una prohibición arbitraria porque sí, Okay, sino que sea una prohibición, que es una limitación que busque proteger otros derechos, porque de eso se tratan los derechos. Es decir, mi derecho termina donde comienza el tuyo. Entonces, claro, precisamente esa es la limitante que se puede crear. Para garantizar que tu derecho no se vulnere, para que el mío se ejerza, se crean esos limitantes. Y eso es precisamente lo que hace ese artículo. Crea una regulación para el derecho a ser elegible, pero para proteger el derecho a elegir de los votantes y también para proteger el sistema democrático en sí, sin porque que esto implique una negación de derechos. exactamente, tú lo podrías ejercer, o sea, inclusive en el caso del expresidente Fernández lo ejerció. O sea, él agotó su derecho Ujú. postulándose, es decir, fue elegible en unas primarias internas y perdió, y esa es la regulación. Bueno, si perdiste en esta, ya entonces no puedes materializar tu candidatura a través de otro partido,
o a través de una candidatura independiente para estas elecciones. A la luz del derecho y de la Constitución, entonces no se le estaría violando un derecho al presidente Leonel Fernández si le dicen, miren, este artículo de esta ley no es inconstitucional. Exacto. Y es que el problema es que aquí muchas veces vemos las situaciones en funciones coyunturales personales. Okay. Fíjate que se habla, no, le limitaría los derechos al expresidente Fernández y por eso la gente lo ve más como con unos efectos mayores, pero realmente estamos regulando para todos, o sea, y para protección de los partidos en sentido general. Y también algo que tiene que ver la Junta y el Tribunal Constitucional es que si lo declaran inconstitucional, entonces los partidos sufrirán un desmembramiento ahora de que todas esas candidaturas de personas que perdieron, ¿qué van a hacer? Van a comenzar a llamar caos. A todos esos partidos a presentar candidaturas, claro. y ya las personas que se suponía tenían una candidatura semi-asegurada, ya no la tienen, entonces realmente sería... Hay que empezar de nuevo a competir. Sería un caos sin precedentes para estas elecciones. Bueno, que Dios nos tome confesado, para todos los que creemos en Dios, que Dios nos tome confesado. Y bueno, poner esto en manos de Él, porque los abogados nos complican la vida. Ernesto, gracias de verdad. Un placer. Gracias. Hay que seguir arrojando luz y arengando para que las cosas tomen su curso institucional, ¿verdad? Muchas gracias, Ernesto Peña, por estar con nosotros en este lunes en Despierta RD. Doña Antonia está por ahí. Hay una conversación interesantísima sobre el Colegio de Enfermeras. Vamos a dialogar con ella tras la pausa. Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube.